Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 645 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, fe, política y escándalo. Las políticas migratorias, la figura pública de Trump y las sombras del caso Epstein han abierto un debate entre evangélicos estadounidenses. Pedro Tarquis conversa con César Vidal sobre una cuestión urgente: cómo preservar el testimonio cristiano en tiempos de polarización. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hola amigos, les doy la bienvenida a Pedro Tarquis y tenemos ya al otro lado de la línea, como cada semana, felizmente a César Vidal, a una cálida temperatura, creo. Bueno, estamos ahora mismo a 12 grados bajo cero, o sea que ya te puedes imaginar el día que hace. Y me cuentan que en el momento en el que se ponga a soplar el viento, y yo tuve la experiencia el sábado de lo que era que te pillara el viento, pues la sensación térmica andaría por los 18 bajo cero. Y te puedo decir que la nevada que tuvimos pues hace más de una semana, todavía está la nieve sin derretirse. Se ha derretido un poquito, pero seguimos teniendo la misma nieve delante y detrás de casa. Quería traer a colación, justo ayer salió una noticia en la que 200 cristianos más, por lo menos 200 de una aldea cristiana, fueron asesinados en varias aldeas, ¿no?, de la misma región, por lo que en todo apunta que eran yihadistas del Estado Islámico, del ISIS o del Daesh. Esto se puso un poco de moda a nivel mediático cuando Trump anunció represalias, y también surgió la polémica de si era cierto o no que había represalias y ataques y asesinatos contra los cristianos. La impresión mía es que sí, que existe, y no solo que existe, sino que se mantiene en el tiempo de una forma terrible. No sé, tú que tienes información de primera mano, si puedes. Bueno, no cabe la menor duda de que existe. Es decir, luego tú puedes decir lo que quieras al respecto, pero lo cierto es que la situación en Nigeria es una situación terrible de persecución para los cristianos. Esto realmente no tiene la menor discusión. El número de muertos, bueno, digamos que varía porque es muy difícil calcular el número de muertos. Han podido morir más de 25.000 cristianos en estas situaciones. Se han destruido 15.000 iglesias, no es ninguna tontería. Y se calcula que hay unas 300.000 personas que son cristianos que están desplazadas. Es decir, estamos hablando de unas cifras verdaderamente pavorosas. O sea, 25.000 muertos es una guerra en toda regla. Es pavoroso. Yo creo que esas cifras indican hasta qué punto existe una persecución. Que esa persecución de alguna manera tenga algunos momentos de paroxismo y entre medias pues se produzca bueno, pues una cierta calma chicha. Sí, eso es cierto, pero eso ha pasado en todas las persecuciones. Es decir, ese es un elemento que no se puede en absoluto negar, ¿no? Esto es algo que a mí me parece bastante claro, ¿no? Donald Trump hablaba de que habían matado más de 100.000 personas desde el 2009. Puede que sea un número inferior, pero en cualquier caso estamos hablando de decenas de miles de personas. Esa es la realidad, eso no tiene más vuelta de hoja. Es decir, estamos hablando de una situación verdaderamente terrible. Que luego a eso se una elementos de carácter tribal, que es algo muy habitual en cualquier conflicto de sangre en África. Hombre, no es algo que en absoluto invalide lo anterior. Se da la circunstancia de que hay
tribus que profesan el Islam, hay tribus donde el cristianismo se ha extendido más, bueno, pues seguramente el elemento tribal se suma, pero claro que existe una persecución y es una persecución gravísima, eso es cierto. Ahora bien, hay otras cuestiones que quedan flotando en el aire. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la preocupación por los cristianos de Nigeria es una preocupación por los cristianos de Nigeria o es la excusa para una intervención en Nigeria que es una potencia petrolera? Por ejemplo, es una de las cuestiones. Otra de las preguntas, vamos a ver, a estas alturas nadie niega, porque realmente no se puede negar y porque ha habido confesiones al respecto públicas y explícitas, como de la propia Hillary Clinton, que el Estado Islámico es una creación de la inteligencia de los Estados Unidos respaldada por la inteligencia del Estado de Israel. El Estado Islámico que actúa en Nigeria actúa de manera autónoma, actúa de una manera totalmente independiente, actúa de una forma soberana o por el contrario es uno de esos peones del integrismo islámico creado por los servicios de inteligencia occidentales para poder justificar determinadas intervenciones o para actuar de manera subversiva, porque hay que recordar que, por ejemplo, los hermanos musulmanes a los que hacemos referencia continuamente, y, en fin, o por el derivado de Hamás o por los propios hermanos musulmanes, fueron una creación de la inteligencia británica y fueron una creación de la inteligencia británica en Egipto para hacerle la vida imposible a Nasser, que era un nacionalista laico. Era musulmán, pero era un nacionalista, era laico, llevaba muy mal el integrismo islámico y se enfrentó con los hermanos musulmanes, que eran un instrumento de los servicios de inteligencia británicos. Entonces esto no es nada nuevo, esa utilización por detrás. Y una de las preguntas que efectivamente surgen es, bueno, ¿esta gente es que ahora mismo actúa por su cuenta y riesgo o, por el contrario, se está utilizando desde los servicios de inteligencia para legitimar una posible intervención en Nigeria? Pues esa es la pregunta del $1.000.000. Pero en cualquiera de los casos y con todos los matices que se quieran manejar al respecto, no cabe la menor duda de que hay una persecución, de que la persecución es feroz y sanguinaria, de que esa persecución ha costado ya decenas de miles de vidas, a pesar de lo cual, bueno, pues se recuerda ocasionalmente en los medios de comunicación occidentales, pero ya se sabe que todos los muertos no son iguales y que, por supuesto, aparte de eso, pues ha significado una destrucción material terrible en términos de escuelas y de iglesias y un desplazamiento de más de 250.000 de personas que verdaderamente es un panorama pavoroso. En relación a esta repercusión mediática, por una parte, prácticamente no aparece en casi ningún medio, excepto aquellos medios que son de, vamos a decir, inspiración o enfoque religioso, no tanto católico como evangélico, pero los grandes medios seculares es que ni aparece. Y cuando aparece, motivado sobre todo por el anuncio de Trump y cuando intervino en Nigeria, toda, vamos a decir, el interés de la información era decir que no eran cristianos. Es como si molestara, ¿no? Que se supiera que hay cristianos que están muriendo por causa de su fe. Sí, porque hay colectivos fácilmente identificables que quieren tener el monopolio del victimismo. Y entonces, si tú en un momento determinado publicas, muestras, diriges el foco hacia el colectivo más perseguido en el mundo hoy en día, que son los cristianos, con una diferencia verdaderamente aplastante, pues ese monopolio del victimismo no lo pueden tener. Y esto es muy triste, pero es que de verdad que es así. Vamos a ver, el colectivo más perseguido en todo el planeta desde hace muchísimo tiempo, esto no es cosa de los últimos 10 años o de los últimos 20 años, son los cristianos. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas, estamos hablando de centenares de millones de personas que son cristianos de distintas confesiones y que están sujetos a persecución, entendiendo como persecución desde el hecho de que exista un peligro real y cierto de ser encarcelados, de ser torturados, de ser mutilados o de ser asesinados,
Y, por otro lado, el hecho de, por ejemplo, tener restricciones en ámbitos laborales, en ámbitos administrativos, en ámbitos educativos, etcétera, etcétera. De lo que sería una persecución light, por decirlo de alguna manera, es decir, discriminación, problemas educativos, etcétera, etcétera, que bueno, podría ser una situación bastante parecida a la que vivieron los evangélicos en la época de Franco, sobre todo en las 2 primeras décadas del franquismo. De esa situación a una situación como la de Nigeria hay una serie de tonalidades y hay una serie de matices, pero estaríamos hablando de una persecución que efectivamente afecta a decenas de millones de personas en el mundo. Incluso habría quien diría centenares de millones de personas. Eso es innegable. Bien, si eso sale a la luz, primero de entrada podría despertar hacia el cristianismo, siquiera por la solidaridad que siempre nos provocan los débiles, podría provocar una corriente de simpatía que desde luego es lo último que se quiere en determinados círculos más que poderosos en todo el mundo. Pero es que en segundo lugar, el monopolio del victimismo que tienen otros grupos se vería muy, muy afectado. De manera que ese es el tipo de noticias que no se pueden dar, que se procura no dar y que solo ocasionalmente emerge, pero porque existe otro tipo de intereses, ¿no? Siguiendo este hilo, pero cambiando totalmente de tema, precisamente el tema de Nigeria salió en el último desayuno nacional de oración en Washington, celebrado la pasada semana, y en el discurso de Trump mencionó a Nigeria, siguió con su discurso de apoyo al colectivo cristiano, anunciando un día nacional de oración para poner Estados Unidos otra vez bajo la protección de Dios. Pero, sin embargo, a pesar de esta afirmación de Trump en la defensa de lo que es la libertad cristiana y la presencia cristiana en la vida pública, mi impresión es que se está produciendo cada vez una mayor incomodidad entre los mismos cristianos evangélicos que apoyan a Trump en valorar esta parte positiva, pero a la vez ver que va creciendo pues la forma de trato de Trump en su trato político, ¿no? Personal, como una forma que insulta, que denigra a sus oponentes, el tema de los papeles de Einstein que analizamos la pasada semana. ¿Qué está pasando en este sentido en el mundo evangélico en Estados Unidos en relación a Donald Trump? Vamos a ver, el mundo evangélico en Estados Unidos nunca ha apoyado de manera monolítica a Donald Trump. Es decir, ha habido opiniones diversas según por dónde iban. Sí ha habido un apoyo muy fuerte durante la época de la administración de Biden, pero fundamentalmente como algo que realmente es que es la alternativa. Es decir, Biden es lo peor que le puede suceder a una sociedad y en eso yo creo que ahí sí que casi la opinión era una opinión monolítica dentro del mundo evangélico en Estados Unidos. Es un personaje que está avanzando la ideología de género, que está cada vez flexibilizando más las condiciones para el aborto, que está totalmente al servicio de lobbies como el lobby homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Biden era contemplado, yo creo que con toda la razón del mundo, por otro lado, como un personaje absolutamente perverso desde una perspectiva moral. Ya las iglesias no entraban en otras cuestiones como podía ser su política exterior, etcétera, que a mí me parece que fue verdaderamente nefasta para este país y para el conjunto del mundo y no menos perversa que su política interior. Pero en clave de política interior, que era lo que más preocupaba a las iglesias, evidentemente Biden era un personaje siniestro y Donald Trump, que por el contrario hacía guiños a una posición pro familia, pro vida, etcétera, etcétera, pues bueno, era visto como una persona maravillosa. Cuando Donald Trump regresa por segunda vez, llega a la presidencia por segunda vez y firma una serie de órdenes ejecutivas que acaban con el peso de la ideología transgénero, de la ideología de género, etcétera, bueno, la euforia llegó a unos extremos verdaderamente impresionantes. Ahí se sumaban los evangélicos, los patriotas del movimiento MAGA y buena parte de la población de Estados Unidos que conservaba un mínimo de sentido común. Yo creo que esa es una situación que se produce con la llegada a la Casa Blanca, la inmensa alegría de que Kamala Harris no va a sustituir a Biden.
la inmensa alegría de algunas de esas órdenes ejecutivas iniciales y, bueno, la esperanza de que todo va muy bien. ¿Qué pasa luego? Bueno, pues luego viene el baño de realidad. Es decir, está muy bien toda la posición que Donald Trump tiene en relación con la familia, la vida, etcétera. Todo el mundo está encantado, pero claro, empiezan a surgir otras cuestiones en su gestión que ya no son tan fáciles de tragar y aquí se va produciendo una división. En el caso del movimiento MAGA, que tiene una impronta evangélica muy fuerte, no solo hay evangélicos, pero es verdad que el peso evangélico en el movimiento MAGA es muy grande. Bueno, pues hay una serie de promesas de Donald Trump que no se cumplen. Aquí no se acaba la guerra de Ucrania, no se acaban los conflictos bélicos, no se acaba mandar dinero al exterior. Y además se introduce una nueva cuña que hubiera sido impensable en este país hace 4 o 5 años, pero que ahora es una cuña cada vez más sangrante. Y es el hecho de que de pronto hay gente del movimiento MAGA, como pasó con el pobre Charlie Kirk, que cuestiona el apoyo absolutamente incondicional y acrítico que se le da al Estado de Israel. Y ahí se produce una fisura muy importante dentro de los evangélicos en Estados Unidos, entre un sector a un extremo que, bueno, consiente cualquier cosa que haga Israel, puede cometer las mayores atrocidades y le parece que están legitimadas, y otro sector que considera que lo que hace desde un punto de vista moral en muchos aspectos es absolutamente inaceptable y censurable, y desde un punto de vista simplemente del presupuesto de los Estados Unidos, pues también es inaceptable, porque desde luego tú no puedes seguir enviando decenas de miles de millones a Israel para que siga asesinando gente en masa cuando este país tiene enormes necesidades. Y ahí ya se produce ahora mismo una cuña muy importante. Segundo punto en el que se produce otra cuña y una separación dentro de lo que serían los evangélicos en Estados Unidos tiene que ver con los famosos documentos de Epstein. Para aquellos que cada vez han ido siendo más críticos en el respaldo a Israel, bueno, los documentos de Epstein son un escándalo. Es decir, aquí tenemos a un señor al servicio del Mossad, del servicio de inteligencia de Israel, violando niños, traficando con menores, chantajeando y extorsionando a políticos, etcétera, etcétera. Todo ello al servicio del Estado de Israel. Esto es indignante y ahí de nuevo te encuentras todo un sector que cada vez está más indignado y que hace 5 años seguramente no hubieran imaginado lo que pasaba. Y sector que, bueno, por supuesto coincide con otra gente que no es evangélica y que se pregunta por qué la acción de la justicia no se ve por ningún lado, porque aquí se han publicado muchas cosas, pero no se ha visto mover a la policía ni a los jueces en ningún sentido. Y que al mismo tiempo que se encuentra en esa situación dice, bueno, y aquí Donald Trump pudo estar implicado en algún momento también, pero en cualquier caso, ¿por qué aquí se para y han dicho que no publican más, aunque hay muchas cosas que no se han publicado y que no se sigue adelante con la investigación? Y eso ha abierto otra cuña dentro de esa situación. Y luego hay un tercer tema que efectivamente afecta al mundo evangélico, pero porque está afectando a todo el país. Y en ese sentido, los evangélicos no son ajenos a lo que pasa en el conjunto de Estados Unidos, y es la política de inmigración de Donald Trump. Que el sistema de inmigración de Estados Unidos, pues hace mucho tiempo que entró en quiebra, yo creo que eso no lo discute nadie. O sea, eso incluso yo he hablado con personajes muy importantes del Partido Demócrata que además tenían relación con ello y te decían que el sistema estaba quebrado y que había que reformarlo. La cuestión está en que hay gente, tanto republicanos como demócratas, que quieren que se haga una reforma como es debido. Gente que, como fue el caso de Biden, aprovechan la llegada masiva de inmigrantes ilegales de manera política, y eso lamentablemente pues tendría un paralelo muy claro con la regularización masiva que se está produciendo en España ahora por impulso del gobierno de Pedro Sánchez, y no solo del gobierno de Pedro Sánchez. Y luego pues efectivamente gente
que sí que cree que la política que está siguiendo Donald Trump al respecto, que se le ha trazado un judío que se llama Miller, pues bueno, Miller es el responsable directo de la política de Trump en inmigración, aparte del que le escribe los discursos. Es un personaje de una influencia verdaderamente extraordinaria dentro de la corte de Donald Trump. Y esa política, tal como se está llevando a cabo, evidentemente hay gente que la considera totalmente injustificada, aunque piense que efectivamente la política de inmigración de Biden fue un desastre, que lo fue, y lo fue gravísimo. Y ahí, pues hombre, seguramente dentro del mundo evangélico hispano las críticas son mayores que dentro del mundo evangélico anglo o del mundo evangélico negro, pongo por caso, pero evidentemente ese es otro de los frentes que se le ha cuarteado a Donald Trump, con dos matices que son importantes. Primero, la acción del ICE, muchos consideran que es intolerable, es decir, el ICE, el servicio de inmigración, pues evidentemente tiene que actuar de manera legal, etcétera, pero para muchos americanos se está excediendo de una manera intolerable y eso no se puede tolerar, y además hay americanos que son muy celosos de la soberanía de su estado y entonces todavía eso les molesta más. Y luego, por otro lado, junto con la manera en que se está comportando el ICE, que muchos encuentran absolutamente intolerable, el hecho de que Donald Trump ha afirmado ya varias veces que no va a respetar la existencia de ciudades santuario y que incluso va a cortar los fondos federales a las ciudades santuario, algo que ya hay muchas sentencias judiciales que dicen que es ilegal. Y voy a intentar explicar esto un poco porque seguramente para algunas de las personas que nos oyen esto es incomprensible. En Estados Unidos, desde hace décadas, hay poblaciones que son santuario, poblaciones que decidieron en su día que no van a detener a los inmigrantes ilegales. Por ejemplo, Baltimore, que no está tan lejos de Washington, es un municipio que es santuario donde no se detiene a los inmigrantes ilegales. Con lo cual, como te puedes imaginar, el número de inmigrantes ilegales en Baltimore es verdaderamente impresionante. Esto se puede discutir, se puede aplaudir o se puede abuchear. Ya puedes tener la opinión que quieras. Pero lo cierto es que desde los años 70, por lo menos hasta donde yo puedo recordar, han existido poblaciones que decidieron ser ciudades santuario. Miren, nosotros no vamos a detener a los inmigrantes ilegales, no los vamos a entregar a las fuerzas de la inmigración y aquí se pueden quedar porque nos parece muy bien que se queden, aunque sean ilegales, siempre que se busquen la vida honradamente. Por supuesto, ha habido intentos en ocasiones, porque esto implicaba una quiebra del sistema legal de decir, pues mire usted, si Baltimore decide que se va a acabar el control de los inmigrantes ilegales, pues se le va a acabar también el dinero que recibe del Estado federal, del poder federal. Y claro, lógicamente, en ese momento Baltimore o la localidad que sea decide ir a los tribunales y decir, no, mire, usted a mí no me puede dejar de dar la cifra que corresponde que me dé porque yo he decidido ser una ciudad santuario. Eso usted no lo puede hacer. Y efectivamente los tribunales siempre han dado la razón a los municipios que eran ciudades santuario. Donald Trump ha amenazado, yo no sé ya cuántas veces, con que va a cortar, va a cerrar el grifo de estas ciudades. Y claro, inmediatamente las ciudades le dicen, pues usted verá lo que hace el señor presidente, pero va a hacer usted el ridículo porque los tribunales han dicho una y otra vez que esa es una acción ilegal, que no tiene nada que ver y que usted no puede optar por esas medidas de presión. Medidas de presión económicas que a Donald Trump le encantan, porque claro, de alguna manera reproducen ese trato duro del mercado inmobiliario de Nueva York. Es decir, que usted no va usted en esta dirección, pues no le pago, o le retraso los pagos, o le quito la obra, etcétera. Bien, esto seguramente en el mundo de los tiburones inmobiliarios es muy normal, pero a la hora de gobernar una sociedad, no digo ya de hacer política internacional, pues es algo absolutamente inaceptable. Y entonces este conjunto de cosas, aun aceptando que afecta por
por barrios distintos, ¿no? Que es la política hacia los inmigrantes ilegales, la política en relación con el Estado de Israel, la política en otros aspectos delicados, pues en última instancia hace que Donald Trump vea cómo se le cuartea buena parte del apoyo y buena parte del apoyo evangélico que él sabe que ha sido esencial para regresar a la Casa Blanca. ¿Cómo va a intentar enfrentarse con esto? Porque además se encuentra con una situación económica que el tema de la inflación no lo tiene controlado. No es peor que en la época de Biden, es cierto, pero tampoco es sensiblemente mejor. ¿Está intentando Trump mejorar o acercarse a los evangélicos para revertir esta situación? Multiplicar los gestos que de alguna manera le puedan congraciar con ese público evangélico. Vamos a ver, la reunión esta de oración es un trámite que siguen todos los presidentes y que no significa nada, en términos generales. Pero Donald Trump este año intentó aprovecharlo en el sentido de hablar de cómo Estados Unidos se va a rededicar a Dios, lo cual él supone que seguramente toca una cuerda sensible en buena parte de los evangélicos de Estados Unidos y seguramente no se equivoca, es decir, no tanto como otras cuerdas o no tanto como él piensa, pero seguramente en muchos eso toca una cuerda sensible. El problema es que cuando se produzca la rededicación, ¿cómo se va a producir? Porque claro, se supone que tú quieres quedar bien con los evangélicos, que son importantes, pero vas a querer quedar bien también con los católicos y presumiblemente también con los judíos y no quieres descartar a los musulmanes. Eso tirando como poco, porque claro, tampoco es cuestión de que se sientan excluidos los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo de la rededicación es bastante delicado. Es decir, seguramente intentando ganarse un apoyo que se le va cuarteando, se ha metido en un jardín que vamos a ver cómo sale de él. Y todo esto en previsión de unas elecciones de midterm que son en noviembre. Es decir, Donald Trump tiene mucho interés en no perder la mayoría en las cámaras, pero que a día de hoy perdería por goleada. Y perdería por goleada por la situación económica, pero también mucho por la desilusión de buena parte del movimiento MAGA. Entonces, Donald Trump está en una situación difícil, hay cosas que han ido emergiendo que, por supuesto, no le favorecen, ni mucho menos, y está intentando, sobre todo, mantener el respaldo evangélico, que era, yo diría que exageradamente entusiasta a inicios del año pasado, comprensiblemente, pero también exageradamente entusiasta y, sin embargo, pues eso se ha ido deshilachando. Por terminar, la larguísima respuesta que te estoy dando, Pedro, y porque hay alguna persona que en alguna ocasión me lo ha preguntado y además no tengo ningún problema en decirlo, yo en las últimas elecciones presidenciales no voté. Y no fui a votar por la sencillísima razón de que, por supuesto, Kamala Harris me parecía un horror como su jefe Biden, me parecía que era un desastre, pero no me convencía en absoluto buena parte de la política de la plataforma de Donald Trump. Y ante una situación así, como en este país no es obligatorio votar legalmente, como pasa en algunos países de Hispanoamérica, y como yo además tengo bastante cargo de conciencia si voto a gente indeseable, o sea, yo no creo en el mal menor, comprendo quien cree en eso del mal menor y respeto su posición, pero no la comparto. Yo en las últimas elecciones presidenciales me quedé en mi casa tan a gusto y puedo decirte que no me he arrepentido en absoluto en estos meses de haber hecho eso. No, muchas gracias por la explicación amplia, pero necesaria, ¿no? Para llegar al fondo de la situación y además que yo creo que aclara muchos aspectos. Esta polarización también yo la estoy viendo en el mundo evangélico latinoamericano. ¿Por qué? Porque por un lado las políticas exteriores de Trump en lo que afecta a la libertad religiosa, especialmente la libertad cristiana, favorecen asociaciones, movimientos que están en marcha, pero por otro lado también están siendo conscientes de lo que anunciabas tú en el libro del imperio
semejante Sí. a Adriano que está montando Trump, de que también se está produciendo de alguna forma, control de los países en otros aspectos, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que el evangélico de Latinoamérica sigue viendo positivamente a Donald Trump? Yo creo que va por barrios también y además me parece lógico. Yo creo que hay gente que, bueno, fundamentalmente lo que ve es que ha seguido una política pro familia y pro vida, no tanto como se piensa, ¿eh? Pero hombre, no cabe la menor duda de que en comparación con la de Biden, vamos, eso ha sido un paso de gigante y además un paso positivo y yo comprendo que estimule la admiración de gente evangélica en Hispanoamérica. Esa parte me parece comprensible. Pero no todo en el mundo se reduce a la defensa de la familia y de la vida. O sea, tengo que ser en ese sentido muy claro. A mí me parece que son dos causas importantísimas a las que yo jamás le restaría trascendencia y además nobilísimas y es lógico que sea así, pero es que no es todo y no es todo además en la actividad política y muchísimas otras cuestiones. Entonces, por un lado, yo comprendo el entusiasmo de los que solo se fijan en eso y comprendo los que, por el contrario, se dan cuenta de lo que va a pasar con su país, con lo que yo denomino el plan imperial de Donald Trump en mi libro, y están verdaderamente inquietos y están consternados y están preocupados porque es para estarlo. Y yo creo que hay que mantener una posición en ese sentido absolutamente equilibrada. Es decir, yo procuro ser equilibrado en mis juicios. Dios sabe si al final lo consigo siempre y en todo lugar, pero a mí me parece evidente que, por un lado, la política pro familia, pro vida, insisto, sin exagerar tampoco, pero es muy positiva y es mucho mejor que la que tenía la administración Biden, pero luego no se me oculta que el destino que le espera a las naciones de Hispanoamérica pues no es nada halagüeño, las cosas como son, y que además desde el momento en que ya se aclara que va a haber una injerencia electoral en todas las elecciones en Hispanoamérica, pues hombre, yo sé que habrá gente ingenua y de buena fe que dirá, bueno, pues estupendo, porque esa injerencia va a significar que va a ayudar a los buenos. No, no, esa injerencia no significa que va a ayudar a los buenos. Esa injerencia implica que hay unos intereses que no son morales, sino que son económicos y que se va a apoyar a aquellos candidatos que van a aceptar someter a su país a los intereses económicos de las transnacionales de Estados Unidos, las cosas como son. Y eso, pues a las transnacionales les irá muy bien, pero yo tengo dudas de que le vaya tan bien a los países donde están esas materias primas de las que pretenden apoderarse. Y de nuevo, la historia del mal menor a mí sigue sin convencerme y esto pues me parece muy claro. Y me temo que en algunos casos por ingenuidad, también por falta de experiencia, pues hay gente que se está dedicando a apoyar unos candidatos que, bueno, pueden mantener una postura provida, luego al llegar al poder la respetan o se van al extremo contrario, porque eso lo hemos visto los últimos años en Hispanoamérica, pero que luego adoptan unas posiciones sobre su país que es lo peor que le puede pasar al país, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay que equilibrar mucho la visión, el análisis de lo que está sucediendo y actuar en conciencia, pero teniendo en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? Pues nada, ya para terminar, como siempre hacemos, cualquier conclusión, añadido o resumen que quieras puntualizar. Hay una cuestión que a mí me parece absolutamente elemental y que la gente suele perder de vista. Y es que lo más relevante para un creyente debe de ser el hecho de ser un testigo de Jesús y el hecho al mismo tiempo de mantener una visión que sea lo más beneficiosa en su sociedad para todo el mundo al mismo tiempo que les sale luz. Si lamentablemente nos dejamos enredar por los hijos de las tinieblas, que siempre son más sutiles y más sagaces que los hijos de la luz, como dijo Jesús, no es que ahora seamos especialmente tontos, es que son más sagaces. Y si eso sucedía en el siglo primero, imagínate en el siglo XXI, en el siglo XXI, pues tenemos que ser sagaces en ese sentido, recordar cuáles son nuestras prioridades y no dejarnos enredar
por la manera en que el poder puede manipular las situaciones. Yo creo que uno de los grandes desafíos en estos momentos, y en Hispanoamérica es muy claro, pero también en los Estados Unidos, es no dejarse enredar, no dejarse seducir, no dejarse arrastrar, sino mantener una visión que sea genuinamente cristiana y que efectivamente evite dar apoyo pues, a fuerzas que al final van a llevar a cabo un programa que no es en absoluto cristiano, sino que es muy anticristiano, y eso no discurre solo por el terreno de la vida y de la familia, aunque también. Es decir, anticristiano es, por ejemplo, saquear a pueblos, anticristiano es apoyar en un momento determinado matanzas en masa, anticristiano es perpetuar situaciones de explotación, anticristiano es evitar, por ejemplo, que una población pueda tener un acceso a una educación y a un ascenso social que es absolutamente honrado y fruto del esfuerzo, y podría seguir multiplicando al respecto los ejemplos, y no hay nada más que leer a los profetas para darse cuenta de ello, ¿no? Uno leamos y evidentemente los juicios que lanza Amós sobre las naciones paganas, pero también sobre los reinos de Israel y de Judá, muestran bastante bien a las claras lo que es la visión de Dios. Yo creo que tenemos que recuperar la visión de Dios y no sectorizarnos única y exclusivamente en aspectos que son importantes, pero no son los únicos. Muchísimas gracias por este análisis final que siempre pone la guinda al pastel, y a ustedes también por escucharnos. Se despide como siempre Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga. Alabado sea Dios, de quien fluyen bendiciones. Alábenle, criaturas aquí. Alábenle, ejércitos celestiales, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.